Cuando mi hija firmó el poder notarial, mi vida tal como la conocía terminó. Las fotografías, esas las quitaron mucho después. Tengo 74 años. Siempre he sido un hombre de pocas palabras, de esos que prefieren el trabajo y el orden. Mi vida fue sencilla. Trabajé 40 años en la misma fábrica de textiles día tras día, viendo salir el sol y luego la luna para llevar el pan a casa. Mi esposa, María, una mujer de oro, y nuestra única hija, Sofía. Éramos los tres. Una familia pequeña pero unida, o eso creí. Vivíamos en la misma casa desde que nos casamos, una casa modesta en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Los fines de semana jugábamos dominó o salíamos al parque. Vacaciones, muy pocas, pero las que tuvimos fueron memorables. Recuerdo una vez en Veracruz, Sofía era una niña, corría por la arena. María la miraba con los ojos llenos de amor. Esas imágenes ahora solo las tengo en la cabeza. La vida siguió su curso, predecible, tranquila. Sofía creció, se casó y tuvo 2 hijos, mis nietos. Se fueron a vivir a un departamento en otra colonia, pero siempre estábamos en contacto. Las navidades, los cumpleaños, las reuniones de los domingos. Yo seguía trabajando y cuando me jubilé, me dediqué al jardín y a leer el periódico en el patio. María con sus plantas y su cocina. La casa siempre olía a café y a canela. Los primeros problemas serios llegaron hace unos 5 años, cuando María enfermó. Fue una enfermedad larga y dolorosa. Los gastos médicos se fueron acumulando. Sofía, mi hija, se mostró muy atenta. Venía a diario, nos ayudaba con las medicinas, con las compras, hablaba con los médicos. Yo estaba muy afectado por ver a María sufrir y me sentía abrumado por todo el papeleo. Fue Sofía quien sugirió que le diera un poder notarial. Papá, es para que yo pueda mover el dinero de la cuenta sin que tú tengas que ir al banco cada 2 por 3. Así puedo pagar las medicinas, las consultas. Para que tú no te preocupes de nada, solo de mi mamá, me dijo. Suena lógico, ¿verdad? Un padre confía en su hija. Fui a la notaría con ella. Firmé sin leer cada letra, la verdad. Confío en mi hija. Tenía la cabeza en María, en su enfermedad. Era lo único que me importaba. Recuerdo haber bromeado con el notario sobre mi mala vista. Él sonrió. Yo no sonreía mucho en esos días. María murió un año después. Fue un golpe muy duro. La casa se quedó en silencio. Me costó mucho acostumbrarme a la ausencia de su voz, de su presencia. Sofía y sus hijos venían más a menudo, tratando de animarme. Ella seguía encargándose de mis finanzas, los recibos, las cuentas. Yo no preguntaba mucho, solo quería paz. Después de un tiempo, Sofía sugirió que vendiéramos la casa de mi mamá en el pueblo, la que heredó de sus padres. Dijo que era para pagar las deudas del hospital que aún quedaban. Era una casa vieja, con terrenos. Yo estuve de acuerdo. No quería más preocupaciones. No vi los papeles de esa venta, ella los manejó. Me dio una parte del dinero en efectivo, dijo que lo demás se había ido en las deudas. Yo no cuestioné. Los meses pasaron. Un día, necesité un documento de la casa, el título de propiedad. No lo encontraba. Busqué por todas partes. En el cajón donde María siempre guardaba las cosas importantes. No estaba. Le pregunté a Sofía. Ay, papá, yo lo tengo. No te preocupes. Lo guardé en un lugar seguro. ¿Para qué lo necesitas? Le dije que era por curiosidad para leerlo. Ella me dijo que me lo traería, pero pasaron los días y no lo hizo. Insistí, con calma. Me dio largas. Eso me pareció extraño. Nunca habíamos tenido secretos sobre los documentos de la casa. Comencé a buscar con más ahínco. Moví muebles viejos, revisé cajas empolvadas en el ático. En una de esas cajas, debajo de unos álbumes de fotos viejos, encontré una carpeta con unos papeles que no había visto antes. Eran copias. Entre ellos una copia de un documento de registro de propiedad. No era el original, pero el nombre del dueño no era el mío. Era el de Sofía y su esposo. Mi corazón se apretó. Lo leí varias veces. No entendía. No podía ser. La fecha del documento era de hacía 2 años, justo después de que yo le diera el poder notarial. Busqué más. Encontré copias de estados de cuenta de mi banco, de mi cuenta de jubilación. Todas estaban en cero. Mi dinero, los ahorros de toda una vida, se habían ido. Y no era una cuenta nueva. Era la mía, vacía. Vacía con transferencias a una cuenta con el nombre de mi hija. Llamé a Sofía. Ella llegó esa tarde. Se sentó en la silla de enfrente, como siempre. Yo puse los papeles sobre la mesa, con calma. Le señalé el documento de la propiedad. Sofía, ¿qué es esto? Ella lo miró sin inmutarse. Se encogió de hombros. Ah, papá, eso es que cuando te di de alta en el seguro, hubo un problema con tu nombre y el del registro de la propiedad. Tuvimos que ponerlo a mi nombre para agilizar el trámite. Es temporal, ya sabes cómo son los trámites aquí. Una vez que se arregle todo, lo volvemos a poner a tu nombre. Su voz era monótona, sin emoción. Le mostré los estados de cuenta. ¿Y esto? ¿Dónde está mi dinero? Papá, ¿no recuerdas? Te lo di todo, en efectivo, para los gastos de tu mamá, los doctores. ¿No recuerdas que te di ese dinero cuando vendimos la casa del pueblo? La verdad me golpeó. Esa parte del dinero que
me dio, la pequeña parte, no era para las deudas, era el resto después de que ella lo tomara todo. No había habido un problema con el registro. Ella había transferido la casa a su nombre y había vaciado mis cuentas, todo bajo el amparo de ese papel que yo firmé sin leer. Pero, Sofía, esta es mi casa. Los ahorros eran para mi vejez, le dije con la voz más tranquila que pude. No levanté la voz. Nunca lo he hecho. Ella se levantó. Papá, yo siempre te he cuidado. Te sigo cuidando. Tú no tienes de qué preocuparte. Yo me encargo de todo. Ya no necesitas el dinero. Yo estoy aquí para ti. Se fue esa noche sin decir más. No volví a ver los originales de esos documentos. Intenté ir al registro, al banco. Me dijeron que todo estaba legal, que el poder notarial le daba a ella la capacidad de hacer todo eso. Fui a un abogado. Me dijo que sería un proceso largo, costoso, y que si ella alegaba que yo le había dado permiso verbal para todo, sería mi palabra contra la suya. Y tenía el poder notarial. Yo estaba cansado, sin dinero, sin María. ¿Para qué pelear? ¿Para qué destruir lo último que quedaba de la imagen de mi familia? Sofía no volvió a visitarme tan seguido. Mis nietos dejaron de venir. Las llamadas se hicieron esporádicas. Yo seguí en mi casa, la que ya no era mía legalmente, la que de alguna manera me mantenía atado a ella. Un día mi nuera, la esposa de Sofía, vino a recoger unas cosas que Sofía había dejado. Ella me saludó con un respeto distante. Mientras estaba en la sala vi algo diferente. Las fotografías, los cuadros. Había fotografías de la familia, de los niños, de Sofía y su esposo. Pero donde antes estaban las fotos de María y mías, ahora solo había espacios vacíos. Algunos cuadros habían sido reubicados para llenar el hueco. En el álbum familiar que solíamos ver, las páginas donde aparecía yo o yo junto a María estaban misteriosamente pegadas o simplemente no estaban. No había rastros de mi existencia en esas imágenes que adornaban las paredes y los estantes de lo que solía ser mi hogar. Solo mi casa y yo. Así entendí que para ellos ya no existía. Mi vida se redujo a la espera de cada día, los ahorros de toda una vida, la casa que construimos, el lugar en la familia, todo se fue. No hay rabia, hay una quietud muy pesada,